Buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas noches, sí, sí se escucha. Ok, gracias, Alex, muy amable. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más. Acabo de mandar un audio pues para los compañeros, pues digamos que la directriz inicial es que ustedes hicieran el proceso de inscripción y que de allá mismo nos llegaba a todos el enlace, pero bueno, algo sucedió y, pues nos tocó ingresar de una vez al encuentro. Por tanto, a las 7:10 en punto voy a ingresar o voy a iniciar a hacer el encuentro del día de hoy. Mientras tanto, voy a empezar a compartirles el- la presentación de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, en este momento, entonces, em, vamos a dar inicio a nuestro encuentro SIPA. Recordando que en esta unidad vamos a trabajar todo lo que es función explícita, implícita, logarítmica exponencial. Me voy a pasar un poquitico a los últimos ejercicios que hay de trabajo. Digamos que dentro de cada tarea nosotros vamos a tener 2 encuentros SIPA, por eso en este segundo voy a tratar de abordar lo que es punto 3, 4 y 5 de la tarea que ustedes tienen. Y digamos que hoy vemos una parte, mañana ustedes completan eh, ya el proceso de trabajo con las funciones a trozos y un poco más, mis compañeros van a abordar la parte de la problemática. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un backup de lo que vimos en nuestro primer encuentro, más lo que vamos a trabajar en este segundo. Permítame en un momentico. Salió. Bueno, vamos a ver si me deja ahora sí compartir bien la pantalla. Quedo ahí quieta. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro encuentro recordando que el 27 de septiembre se nos acaba el tiempo para entregar la tarea 1. Recordemos que esa tarea 1, la idea es que podamos hacer una preentrega en el foro para que digamos que se pueda hacer un proceso de realimentación y que ustedes puedan cuadrar su trabajo. Recuerden que la rúbrica les está pidiendo a ustedes una presentación como es una portada, una introducción, unos objetivos y el desarrollo de sus ejercicios. Hay algunos estudiantes que han trabajado en documento Word,
recuerden bajar la resolución de su trabajo para cuando lo vayan a subir a la plataforma. Algunos están convirtiendo el documento en PDF. En el espacio que ustedes comparten esta información en el foro, no hay inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente cuando ustedes lo suben a la plataforma? Porque la plataforma a la hora de calificar a mí no me deja evidenciar los trabajos que están en PDF porque hace una revisión inicial antes de entregarme el documento, la misma plataforma. Entonces, invitarlos a que la entrega final la realicen en documento Word. Traten de las imágenes, no las necesito en una hoja completa, la pueden dejar pequeña que yo amplío el documento para poderlas observar. Recordemos que esta actividad tiene 120 puntos, que está a poco tiempo de terminar, que tenemos nuestros micrositios y diferentes videos para que ustedes puedan tener de apoyo. Así como estamos evidenciando este cierre o esta información de la primera tarea, en la unidad 2, que es la segunda tarea, van a encontrar también información que les pueda servir para empezar a desarrollar los ejercicios. En el encuentro pasado yo les compartí a ustedes un ejemplo de la entrega de trabajos. Ese ejemplo está colgado también ahí en el grupo de Teams para que ustedes puedan visualizar el proceso y pues el que quiera trabajar con esa plantilla lo puede hacer. Bueno, entonces recordemos que nosotros vimos una función, recordemos que cuando ellas están dentro de estos dos diagramas, como los podemos evidenciar en nuestra pantalla, estamos hablando de unos diagramas sagitales, porque ya tienen relación uno con el otro. Debemos tener en cuenta que una función solamente tiene un solo elemento desde el origen hasta el destino, que en este caso el origen para nosotros va a ser el dominio y nuestro destino va a ser el cotradominio, en algunos codominio y en otros se va a llamar el rango. Que recordemos que esta función tiene elementos y que los elementos se deben proyectar solamente una vez, que cuando se proyecta más de una vez no es una función, sino viene siendo una relación. Que cuando estamos trabajando con estas funciones, al primer conjunto lo llamamos dominio y que normalmente de aquí lo van a empezar a evidenciar como lo ven en su pantalla, dominio de F, y el conjunto B, que se llama el rango de F, como lo tenemos nosotros en el trabajo, y que vamos a trabajar con un solo elemento, tanto de A hacia B, que vamos a empezar a trabajar con y igual a f de x y que ese y igual a f de x hace referencia a una función, pero también hace referencia a unas variables dependientes o variables independientes, que eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos una, una imagen, ¿cierto? De entre dos conjuntos, tanto el conjunto A como el conjunto B, como ustedes las evidenciaron, que tenemos el dominio y que tenemos el rango. Recordemos que en el rango debemos tener todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Que cuando esos elementos pertenecen a ese conjunto, ¿cierto? Y que ya tenemos definido que es una función, podemos saber si es una función implícita o explícita. En este caso, nosotros tenemos inicialmente y es igual a f de x, en donde esta es una función explícita, donde x es una variable independiente y y va a ser una variable dependiente. Por ejemplo, aquí abajo en rojo tengo f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a variar es el valor de la x y que él me va a dar un sentido o una gráfica que más adelante vamos a ver. Que en esas variables, como les decía, tenemos las variables que son independientes, en este caso la x, y la variable y que se conoce como la variable dependiente. Quiere decir que el valor depende del resultado que vamos a tener en x o de lo que vayamos a variar en x. A partir de eso que vimos, nosotros tenemos un primer ejercicio en el trabajo escrito en donde nos dicen, oiga, tenemos esta función, empiece a decir qué tipo de función es y por favor obténgale el dominio y obtengamos el
rango. Entonces, nosotros hacemos nuestro proceso, sabemos que la mayor parte de las funciones que estamos trabajando son de tipo racional, que esas funciones inicialmente trabajamos con el dominio, que el dominio es lo que está en la parte inferior de ejemplo en este ejercicio. Profe, ese ejercicio me tocó a mí. Sí, hay algunos que les pudo haber salido este ejercicio dentro de su trabajo, ¿cierto? Porque la idea es poder hacer la revisión general y que yo empiezo a emplear cositas de matemáticas o de parte de ecuaciones, donde recordemos que las variables se dejan a un lado, números al otro, o lo que decían en el colegio, oiga, letras a un lado, números al otro. En este caso, para sacar el dominio, vamos a trabajar con ese 3x al cuadrado menos 9 igual a 0. Recordemos que ese 3 está haciendo proceso de multiplicación, entonces lo enviamos por allá a dividir después del igual. Y recordemos que ese señor 2 hace referencia a una raíz y que 9 dividido en 3 pues nos va a dar 3 y por eso nos queda esa raíz. Eso nos dio con respecto al dominio, pero con respecto al rango debemos despejar o debemos trabajar ya reemplazando ese valor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos a ese 3x al cuadrado menos 9, que es igual, seguimos con ese 8x al cuadrado, que es lo que tenemos en el numerador, y estamos trabajando con la y. Quiere decir que lo único que hice fue pasarlos al otro lado del igual. Teniendo claro que vamos a dejar letras a un lado y números al otro. Letras me hago entender que son aquellas variables que están acompañadas por un coeficiente, por un numerito. Por eso, en ese ejercicio me queda 3x al cuadrado menos 8x sobre y igual a 9. ¿Por qué cambio de signo el 9? Porque recuerden que está antes del igual restando, pasa después del igual a sumar o a ser positivo. Empezamos a hacer el proceso con el señor 3x al cuadrado, entonces la x la dejamos fuera, mandamos ese 3 a que haga el mismo proceso de multiplicar, pero lo vamos a desarrollar ya con los números, teniendo claro que tanto el 8 como el 3 están elevados al cuadrado, ¿cierto? Entonces algo que se llama factor común por allá que sacábamos y trabajamos con la parte numérica que nos queda. Resulta que esa y que ustedes tienen dentro de ese paréntesis está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar, por eso ustedes ven que me queda 9y sobre 3y menos 8. A ese ejercicio le hace falta un pasito, ¿cierto? Para poder quitar todo lo que son raíces y que podamos ver el rango como lo tenemos ahí en la parte de abajo. Entonces, el rango en ese ejercicio nos van a dar valores que van desde infinito hasta 0 y desde 8 tercios a infinito positivo. Profe, ¿de dónde salieron esos valores? Ahí es donde ustedes deben hacer el proceso en este último despeje. Es un pasito muy pequeñito para que ya puedan obtener el valor total del rango, que es el valor que yo tengo aquí. Ese dominio y ese rango es el que ustedes deben de graficar dentro de su trabajo, que eso lo grafican ustedes en GeoGebra. Ahora, hace 8 días, perdón, hace 15 días casi que hicimos nuestro encuentro, vimos ese primer ejercicio 1 en donde se explicaba de dónde sale este rango, de dónde sale ese dominio, y pasamos al ejercicio 2, en donde yo les explicaba algo que se llama la función lineal, que la función lineal hacía parte unas formulitas de la pendiente, una ecuación del punto de la pendiente, y ya, digamos que el reemplazo como tal. Entonces, por allá tenemos un ejercicio en donde también tenemos 3 coordenadas diferentes, que empezamos a trabajar siempre con las 2 primeras coordenadas, en este caso tenemos a y a b, y empezamos a hacer el reemplazo para sacar o para obtener algo que se llama la pendiente. Recuerden que la pendiente, la fórmula de la pendiente ya viene estipulada y que debemos tener en cuenta son los signos, entonces no nos pueden cambiar el sentido de numérico, ¿cierto? Porque al cambiarnos, pues nos puede variar el ejercicio. Entonces, en este caso, recordemos que menos 3,1 hace referencia a x1, y1,
y el 1,2 hace referencia a x2 y a y2. Entonces hacemos el reemplazo, ahí me están diciendo que y2, que es igual a 2, menos y1, que es 1, sobre x2, que es 1, menos, que es el menos de la fórmula, x1, y en x1 está menos 3. Quiere decir que 2 menos 1 me va a dar 1, y menos, o menos por menos, da más, 3 por 1, perdón, menos y menos es una suma con signo negativo. Si tuviéramos el 3 como número mayor, ahí se me fue, ahí queda menos, negativo. Menos y menos es una suma con signo negativo porque el 3 es mayor, quiere decir que me quedaría menos un cuarto. Sin embargo, espérenme un momentito, 2 menos 1, 1, 1, menos y menos por menos da más, es un signo positivo con una operación de resta, no, de suma, perdón, menos y menos da más, ay, perdón, es una suma con signo positivo. Bueno, al hacer esa primera parte de la pendiente, yo ya puedo encontrar la ecuación del punto pendiente, que la ecuación del punto pendiente, recuerden que es D es igual a Y sub 0, en este caso para nosotros sería Y1, es igual a MX menos X1. Y entonces hacemos el reemplazo de estos valores con respecto a los ejercicios o a las coordenadas que nos dieron. Y en este primero, mire que hay pasitos obviamente que no van a salir completos porque hay pasitos que ustedes deben hacer. Tomé como ejemplo algunos ejercicios que ustedes tienen. em, y que en este ejercicio nos están dando a trabajar con fraccionarios. Yo sé que hay algunos estudiantes que ya hicieron estos ejercicios porque la mayor parte ya me compartió su avance, su primer avance en el foro. Pero hay algunos que han hecho trabajo con decimales, trabajen con fraccionarios para que se les facilite a la hora de trabajar dentro del GeoGebra. Dentro del GeoGebra ustedes pueden escribir la fracción y él mismo hace el proceso gráfico como ustedes lo están viendo en la pantalla. ¿Listo? Él mismo ya hace la conversión. Recordemos que ustedes tenían dentro de esa misma parte que vimos, algo que se llama las rectas perpendiculares, que ya ahí entramos a trabajar con la coordenada C, que también sacamos otra pendiente. Y en este caso, este ejercicio, mi segunda pendiente me dio menos 4. Profe, ¿por qué no lo hizo completo? Porque estoy haciendo un recorrido de lo que ustedes ya hicieron hasta el momento. Y hacemos el mismo procedimiento que el anterior, simplemente reemplazamos valores para saber cuál es la ecuación del punto pendiente, ay, perdónenme, y obtener la gráfica. Esos dos ejercicios o esos dos procesos que cada uno de ustedes hace con sus ejercicios o los ejercicios seleccionados, pues vuelvo y les indico, ya algunos los compartieron, los que no, aún estamos haciendo proceso de realimentación. Eh, Normalmente la tarea se cierra el 27, 2 días antes, más bien, hasta el 25 a las 9 de la noche, tienen plazo de subir en el foro para que yo pueda hacer realimentación. Lo que es 26, no hago proceso de realimentación, ni 27, pues porque eso lo indica la rúbrica y eso nos indican desde nuestro programa o nuestra red de curso, ¿vale? Entonces, traten de aprovechar el fin de semana para poder adelantar sus trabajitos. Ahora bien, las dos primeras partes que hicimos o estos dos ejercicios fue lo que ustedes vieron en la primera web conference, en nuestro encuentro SIPA y ya ahorita en la segunda web conference que fue hace 8 días, trabajaron un poquito de estas funciones explícitas e implícitas, trabajaron la parte de logaritmos, trabajaron la parte de exponentes y ya aquí trabajaron y combinaron todo lo que era ecuaciones y funciones, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con la parte de función exponencial, las propiedades, la logarítmica, que hacen referencia un poco a los ejercicios
el ejercicio 3 específicamente. Con respecto al ejercicio 4, estamos hablando de cuadrática, que hoy también la voy a trabajar. Y en el punto 5, que es algo de parte de problema, vamos a hacer unos pequeños tips para que ustedes pues se puedan defender. Recordemos que dentro de la función explícita e implícita, ustedes saben que tenemos las variables dependientes, las variables independientes, que vamos a empezar a trabajar o dar un ejemplo de esta función explícita, en donde tenemos a y igual a f de x, que es igual a x al cuadrado más 1, que podríamos decir que este es un polinomio de segundo grado, que en esta función ya sabemos que y es, digamos que y es una función explícita de x, que el dominio de esa función es de infinito a infinito. Profe, ¿por qué es de infinito a infinito? Porque si nosotros miramos la parte gráfica, ¿cierto? Sabemos que esta función tiene como rango 1 o como dominio, perdón, 1, y que el rango toma todos los valores, como lo vemos en la gráfica, en esa línea naranja, que sabemos dónde inicia, pero no sabemos dónde termina. Entonces, por eso sabemos que tenemos un rango que está desde 1 hasta infinito. Y que esta parte de las funciones es una función cuadrática, una función que tiene una forma parabólica. Vamos a tener funciones, como lo decía en el primero, que son rectas, que podemos hablar, o diagonales, que podemos hablar de una función que es lineal, las que van, digamos que, teniendo una forma exponencial, ¿cierto? Las que son de línea horizontal, que hacen parte de las funciones constantes. Digamos que aquí en esta función implícita y explícita, lo que queremos es identificar por parte de esta gráfica qué tipo de función es. En el encuentro que ustedes tuvieron también hablaron de qué pasa con la función implícita, que la mejor forma de explicar esta función implícita es teniendo esta ecuación, ¿cierto? Y en esta ecuación nos dicen que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Eso quiere decir que estamos hablando de el radio al cuadrado y que tiene un centro en el origen. Por eso el origen de este radio es 3, ¿cierto? Porque 3 por 3, 9, que es lo que nos está dando. Y ustedes pueden ver esa circunferencia perfecta. Recordemos que cuando la gráfica no corresponde a una función, ya que tiene valores en x, pero tiene más de un valor en y, que era lo que estábamos hablando, o sea que ya pasa a ser una relación y no una función. Bueno, aquí también nos hablan de una función de forma explícita, en donde estamos trabajando con el ejercicio anterior de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Volvemos a trabajar la parte de dejar nuestra variable y solita, ¿cierto? Quiere decir que ese 2 que está allá lo ponemos en esa raíz, por eso pasa al otro lado, ¿cierto? Como más menos raíz de 9 menos x al cuadrado. Y que aquí podemos identificar los dos tipos de funciones, tanto la parte positiva como la parte negativa. Y que dependiendo de esa forma positiva o negativa es el sentido de nuestra gráfica. En esta parte de las gráficas, sí debemos tener en cuenta, especialmente para el ejercicio 4, los negativos que acompañen a nuestra expresión, a nuestra función, porque ellos se determinan si la gráfica va en sentido positivo o en sentido negativo. Otro ejemplo para poder identificar una función implícita, entonces tenemos aquí a xy menos 2y menos 3x más 1 igual a 0, donde tenemos esta ecuación, donde volvemos otra vez a identificar que y está incluida, ¿cierto? Dentro de nuestra ocasión, en nuestra ecuación, por eso es implícita, ¿cierto? En x, y queremos empezar a despejar esa y para encontrar el valor que necesitamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos a xy menos 2y
Menos 3x más 1 igual a 0, en donde vamos a revisar en nuestro siguiente paso que tenemos algo que se llama el factor común, que es lo que se repite, ¿cierto? En este caso sería la y que por eso nos queda y, abrimos paréntesis, a x menos 2, y después del igual tenemos a 3x menos 1, ¿cierto? Y que esa y, como la debemos dejar solita y el x menos 2 está multiplicando, quiere decir que él va a pasar a dividir. El ejercicio nos quedaría 3x menos 1 sobre x menos 2. Pero más allá de eso es empezar a revisar que yo hago el proceso de despeje de mi ecuación, eh, pero también tengo que identificar las partes que están dentro de esa función, ¿cierto? Que hemos de identificar el dominio, que en este caso el dominio es 2 o menos 2, que en este caso, perdón, 2, que en este caso debemos identificar el rango, que el rango nos da 3, como lo podemos ver en la gráfica, ¿cierto? Que tenemos algo que se llaman las asíntotas y que a partir de esas asíntotas pues podemos identificar qué tipo de gráfica es. Recordemos que cuando nosotros tenemos la función de forma implícita o explícita, dentro de lo que nos están pidiendo los ejercicios es identificar qué tipo de gráfica es o qué procesos debemos de realizar. Hasta ahí viene la parte de identificación de gráfica, ¿cierto? Que es lo que ustedes estaban haciendo en sus puntos. Y que ya aquí empezamos con la parte de función exponencial y logarítmica. Esto es un poquito de recorderis de cuando ustedes estaban en el colegio que veían algo de potenciación, radicación y logaritmación. Que una es inversamente proporcional a la otra, que, ejemplo, en la parte de potenciación, ¿cierto? Trabajamos con algo que se llama base, exponente, potencia, y que ustedes hacían la multiplicación de estos números, que en la parte de logaritmación ellos cambiaban de posición estos valores que nos daban, ¿cierto? Y entonces ahí ya hablábamos del logaritmo, hablábamos de base, y que ya cuando trabajamos la parte de radicación, pues hablamos de cantidad subradical, de otras cositas. Estoy hablando de un recorderis con respecto a lo que es potenciación y radicación, ¿cierto? Aquí es un poquito de eso que ustedes vieron, obviamente que se le incluye algo que se llaman las propiedades. Entonces, empecemos a ver lo que es función exponencial. Recordemos que esta función exponencial, aparte de verse a manera de gráfico, ¿cierto? Porque su gráfica puede tender a decrecer o aumentar. Tenemos una función de la forma y igual a f de x, eh, en donde a elevado a la x, teniendo en cuenta que a son valores que son menores a 0 o diferentes a 1, y que se le llama función exponencial en base a. Que esta función exponencial tiene una variable x, está en el exponente que tiene un dominio de los números reales, por eso está la r, y que tiene un rango del conjunto de los reales positivos y que se va a observar en los ejemplos, porque digamos que cuando nosotros vemos letra, pues se nos dificulta un poquito. Aquí tenemos tres estilos de gráficas, ¿cierto? En donde podemos observar que va a incrementar algunas hacia el lado positivo, hay otras que hacia el lado negativo, que pueden ser combinadas por las diferentes bases, que cada una de las gráficas que nosotros hacemos en la función exponencial, pues depende del contexto del ejercicio. Entonces, ejemplo esa que ustedes están viendo, función exponencial en base 2, ¿cierto? Tiende a decrecer, es decir, que empieza a subir en el número 2 que aparece en el eje X, en la función exponencial en base 1/2, entonces empieza desde bien abajo y va incrementando, y en la de diferentes bases, pues depende de la parte del ejercicio. Entonces, por eso ustedes ven diferentes estilos de gráficas. Ahora bien, empecemos a hablar de esa función exponencial
en donde tenemos una base A, que en este ejemplo es igual a E, donde es el número de Euler, Euler es un valor, y resulta la función y igual a Euler de x. Esta función exponencial es natural, es irracional por el valor como tal de Euler, por eso es 2.7182, es lo mismo que nosotros trabajamos la de pi, de 3.1416, ¿cierto? Que ese señor Euler, cuando por allá veamos límites, en límites se va a representar por el límite cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n elevado a la n. No se preocupen por esta parte de límites que todavía tenemos tiempito. Y que ese valor de Euler a la x pues nos va a dar una parte gráfica. Aquí no estoy hablando de parte matemática porque todavía no he empezado a trabajar la parte matemática, solamente estoy hablando de la parte gráfica, la parte visual. Ahora sí, empecemos a trabajar con todas las propiedades de esos exponentes. Entonces recordemos que en los exponentes, ejemplo, la primera propiedad, donde las bases son iguales, pero los exponentes son diferentes, la base queda igual y los exponentes se operan. En este caso, tenemos a 5x más 4 por 5 elevado al cuadrado. Dejamos la misma base y sumamos a x más 4 más 2, ¿cierto? Profe, ¿y no quedaría 6x? Acuérdese que las letras hay algo que se llama los términos semejantes, es decir, que sean igualitos, se operan. En este caso no tengo más x, por eso la x queda enunciada y opero lo que son la parte numérica, que es 4 más 2 y me da 6. Y aquí quedaría esa primera propiedad. Recordemos que la segunda propiedad, que es similar a lo que se veía por allá, potenciación, las dos bases están iguales, los dos exponentes son diferentes, pero están trabajando en forma de fraccionario. Por lo tanto, dejamos la misma base, pero los exponentes se hace proceso de resta. En este caso, tengo un ejemplo de 2 elevado a la 1 menos x sobre 2 elevado a la menos 2 por x. Eso quiere decir que dejo la misma base, que es 2, 1 menos x, menos, que es el menos que trae ya la fórmula, por decirlo así, y subo ese menos 2x. Hago el mismo proceso, letras a un lado, números al otro, opero más bien números. En este caso, 2 elevado a la 1 queda igual. X menos y menos me va a dar más, por eso me queda menos x más 2x y ahí sí puedo operar. Menos x más 2x es una resta con signo positivo porque el 2 es mayor, por eso me queda 2 elevado a la 1 más x. En nuestro tercer ejercicio, nuestra tercera propiedad, nos están diciendo que cuando hay un exponente con, perdón, donde hay una base con exponente, digamos que uno adentro y uno afuera, se hace un proceso de multiplicación, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el ejercicio, tenemos a 3, que 3 está elevado a la 2, pero también está elevado a x a la 3. Entonces ahí hacemos el proceso, ¿cierto? En donde multiplicamos a 2 por x, por eso me queda 3 elevado a la 2x a la 3. En el siguiente ejercicio, que este sí lo van a utilizar harto en la parte de esos exponentes, las propiedades, tenemos a 1 sobre a elevado a la x. Esto es para los ejercicios que tienen el exponente negativo, en este caso la base queda igual. Y lo que hacemos es que la x, al tener ese 1 sobre ax, se resta en el exponente. Por eso en el ejemplo ustedes ven que tenemos el ejercicio inicial, que es 1 sobre 4 elevado a la x. Me queda la base que es 4 menos x, o sea, el exponente pasa a ser negativo. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? En donde tenemos 1 sobre 3, pero aquí sí cambia, ¿cierto? Ese 1 sobre 3 elevado a la 1 y aquí hacemos un proceso de lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, por eso me queda 3 elevado a la menos 1.
En el siguiente ejercicio me están diciendo que son dos bases diferentes, pero con el mismo exponente. Entonces lo que hago es separar el ejercicio, separar cada una de las bases con el exponente igual. Por eso me queda a a la x por b a la x. Tengo el ejercicio que es 3 por 7 elevado a la 4x, separo 3 elevado a la 4x y 7 elevado a la 4x. Si puedo hacer parte matemática, pues hago todo mi proceso matemático en la parte de operación. Y en el último ejemplo tenemos un ejercicio con dos bases diferentes en forma de fracción o forma de fraccionario elevado al mismo exponente. Pasa exactamente igual, lo que hacemos es separar los exponentes, pero dejamos las bases que tiene obviamente el ejercicio. En este caso nuestro ejemplo es 9 medios elevado a la x, entonces separamos a 9 elevado a la x y 2 elevado a la x. ¿Un ejercicio puede tener más de 3 propiedades? Sí. ¿De qué depende? Obviamente de cuando yo empiezo a hacer la separación de cada uno de los ejercicios y de los procesos que yo haga dentro del mismo. Me hago entender. En este caso, nosotros vamos a tener este ejemplo donde me dicen 2 elevado a la 2x más 1 igual a 4. Tenemos claro que tenemos ese exponente, ¿cierto? Y que ese 2 elevado a la 2x más 1 es como si estuviéramos diciendo allá al frente en ese 4, 2 elevado a la 2. Por eso ustedes ven que está en la parte derecha de su pantalla. Debe aparecerles 2 elevado a la 2 para que ustedes identifiquen de dónde salió esa conversión que se hizo. La idea es poder reducir a la mínima expresión esa propiedad. Por eso me queda 2x más 1. Estoy trabajando con la parte de las mismas bases, ¿cierto? Por eso ustedes observan que dejo grande ese 2x más 1 igual a 2, que hago lo mismo, números a un lado, letras al otro, por eso me queda 2x igual a 2 menos 1, ese 1 está sumando, lo paso a restar, y que me va a quedar ese 2x igual a 1, que esa x la debo de dejar solita y que ese 2 está multiplicando y debe pasar a dividir, por eso me queda x igual a 1 medio. ¿Sí? Aquí no empleé sino solamente una de las propiedades. ¿Cuál es la propiedad? Pues la propiedad que dice que las dos bases son múltiplos, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer ese proceso. Tengo el siguiente ejercicio, que es 9 elevado a la menos 3x. Recordemos que aquí estamos hablando de ese menos 3x, entonces voy y aplico esa propiedad que tenemos aquí en ese punto número 4, ¿cierto? Porque me están dando el ejercicio en forma negativa, entonces yo voy a hacer el paso, ¿cierto? Voy a hacer el cambio y por eso ustedes ven que me aparece, bueno, más adelante me aparece por qué hice ese cambio de ese signo. 9 elevado a la menos 3x es igual a 1 sobre 27 elevado a la x más 3. Recordemos que ese 27 es múltiplo, que ese 9 también es múltiplo, por eso es que ese 9 es como si yo estuviera diciendo 3 elevado al cuadrado y ese 27 3 elevado al cubo. Entonces, en lo primero, si ustedes se dan cuenta, hice el primer cambio en donde dice 9 menos 3x es igual a 1 sobre 3 elevado a la 3, y esto multiplica a x más 3. Ahí empezamos a aplicar la primera propiedad, ¿cierto? Y en esta propiedad me dice que 1 sobre a elevado a la x, que es lo que yo tengo, es igual a menos x. Entonces vamos a trabajar con el 9 menos 3 elevado a la x, teniendo en cuenta que está ese 3 elevado a la menos 3 y que trabajamos con el exponente x más 3. Recordemos que aquí en la parte de arriba está ese 3 por 3, 9, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con esa pequeña reducción que se hizo. Por eso me queda 3x al cuadrado elevado a la menos 3x. Y en la parte después del igual, pues trabajamos con lo mismo. Aquí solamente apliqué este primer
esta primera propiedad. Vamos a combinar las propiedades que tenemos porque tenemos dos bases que son iguales, pero los exponentes son diferentes. Entonces, recordemos que en la primera parte tenemos un exponente dentro del paréntesis y otro por fuera. Por eso dejo el 3 y multiplico al 2 por 3, 6. Por eso me queda 3 elevado a la menos 6x, que es igual a 3. Y opero este 3 del exponente con la x más 3 que tengo afuera. Por eso me quedaría menos 3x más 9. Ahora, trabajemos con esos exponentes en donde trabajamos con el menos 6x igual a menos 3x menos 9, letras a un lado, números al otro. Por eso ese 3x que está negativo pasa después del igual a sumar. Hago operación matemática ahí, menos y más es una resta porque el 6 es mayor, entonces se deja el signo de número mayor. Por eso me queda menos 3x igual a menos 9. Ese 3 está dividiendo, lo paso, perdón, está multiplicando, lo paso a dividir y hago la división y por eso me queda 3 y que menos y menos me va a dar más. Recordemos que nosotros aquí aplicamos dos propiedades que a la hora de hacer el proceso como tal con esos exponentes, es decir, que plantear o más bien hacer la prueba o la verificación de ese ejercicio en donde está el valor de la x, nos vamos a dar cuenta, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, que nos quedaría al final el ejercicio de un sexto elevado, o más bien sobre 3 elevado a la 3, ¿cierto? Y que nos toca hacer multiplicación, y que la multiplicación pues nos quedaría 1 sobre 3/18 igual a 1 sobre 3/18. Eso que ustedes ven al lado derecho es la comprobación de que el ejercicio nos queda, eh, se me fue el número, cuando ellos son múltiplos, ¿cierto? Nos deben de quedar similar en la parte de nuestra respuesta. Hasta ahí tenemos funciones exponenciales. ¿Qué deben de tener ustedes en cuenta? Perdón, yo me devuelvo un poquito. Estas, estas propiedades, porque estas propiedades obviamente las encuentran en algunos documentos. Hasta el momento no he compartido esta imagen, más adelante les compartiré esta de las propiedades para que la tengan en cuenta a la hora de resolver sus ejercicios. Eso es cuando estamos hablando de exponentes. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando ya cambia a la parte logarítmica. Recordemos que en la parte logarítmica también vamos a trabajar con una función y igual a f de x, que nos cambia el logaritmo de ax, que ese logaritmo es en base a, ¿cierto? Que vamos a tener un dominio del conjunto de los números reales positivos y que también vamos a tener un rango con respecto a a la parte de los números reales positivos, que depende de esta función logarítmica, pues también podemos evidenciar si su gráfica tiende eh, a, a decrecer o a aumentar. En este caso, pues nosotros tenemos una función logarítmica en base 2, quiere decir que ella empieza eh, de abajo hacia arriba prácticamente, y que la función logarítmica de base de un medio, pues obviamente está haciendo su paso por ciertos puntos principales de nuestra gráfica. Ahora bien, dentro de la función logarítmica, entonces recordemos que tenemos en esta función ejemplo y igual al logaritmo a de x, que si nosotros lo pasamos a esa parte exponencial, entonces sabemos que x igual a y, que si lo hablamos en términos de exponente, entonces ejemplo este 10 elevado al cuadrado, eso es veces la multiplicación, ¿cierto? Por eso me da 100. Que si yo hago la conversión al logaritmo, por eso me queda logaritmo en base 10 de 100, es decir, ¿cuántas veces debo de multiplicar ese 10 para que me dé 100? Pues ahí está el 2. Que ese señor logaritmo debe tener obviamente su base
y que a partir de esa base, pues también vamos a tener algo que se llaman las propiedades y las funciones como tal. Aquí hay un pequeño recorderis, ¿cierto? De cómo se ven en logaritmo versus cómo se ven en exponente o la parte de potenciación que ustedes recuerden. Recuerden que potenciación veíamos 2 elevado a la 3 igual a 8, es decir, que multiplicábamos 3 veces el 2 para obtener el valor. En logaritmación ya hablamos logaritmo 2, ya sabemos que ese es el número 2, de 8, es decir, que cuántas veces lo multiplicamos, entonces por eso me da 3. Entonces logaritmo 2 en base a 8 es igual a 3. En base a 2 de 8 es igual a 3. Nos pasa lo mismo con el de 100, que ya lo habíamos visto ahorita inicial. Revisemos ese 3 elevado a la 4, ¿cierto? ¿Cuántas veces multiplicamos ese 3? Pues 4 veces y por eso nos da 81. Y que al convertirlo en logaritmo, pues nos quedaría logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Que si miramos la parte de 5x, 5 elevado a la x, ¿cierto? Aquí no vamos a tener variación y que si vamos a hacer en la parte del logaritmo, por eso me queda logaritmo 5 de 5x es igual a x. Recordemos en potenciación que todo número elevado a la 0 me va a dar 1 y que todo número entero elevado a la 1 pues me va a dar un número entero. Partiendo de estos, señores, logaritmos, ¿cierto? Que es un pequeño recorderis, identificamos que en algunas expresiones ustedes van a encontrar el y igual al logaritmo a de x, o en algunos casos van a encontrar ln de x, que es lo mismo logaritmo natural, que están hablando de una base y que estamos hablando de una denotación de logaritmo. O sea, en algunos textos lo van a encontrar como log y en otros lo van a encontrar como ln. ¿Listo? En uno es logaritmo decimal, en el otro es logaritmo natural. Lo vemos más el de logaritmo natural en la parte de límites que en este logaritmo decimal. Así como los exponentes tienen propiedades, también los logaritmos tienen propiedades. Entonces hablamos del logaritmo a de 1 es igual a 0. En este caso tenemos un ejemplo que es logaritmo 2 de 1, que es igual a 0. Estamos simplemente evidenciando cómo se cambian ellos o cómo tiene sus posiciones. Logaritmo de base A con A es igual a 1. Hablábamos ahorita que el logaritmo de la base 10, ejemplo, es 1, es decir, de la misma base. Pero aquí ya empezamos a ver logaritmos eh, de diferentes expresiones. Me hago entender. Logaritmo A de x1 por x2, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos a dos logaritmos que están multiplicándose o que se ven dentro del mismo paréntesis, lo que hacemos es separarlo. Miremos el ejemplo me dice logaritmo natural de x al cuadrado y x más 1. Recordemos que tenemos paréntesis y llaves. Recuerden que en matemáticas tenemos paréntesis, llaves, corchetes, que es como vamos haciéndole la solución a los ejercicios. Por eso aquí me queda logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de x más 1 y ya empiezo a hacer el desarrollo matemático si lo debo hacer o si lo tiene el ejercicio. Hay ejercicios que simplemente dice aplique la propiedad, entonces simplemente aplicamos la propiedad, o en otros que sí debemos sacar el valor numérico. En este caso el logaritmo de A, en donde está trabajando con fracción, en donde tenemos dos valores, x1 y x2, hacemos la separación teniendo en cuenta que la operación que vamos a hacer es de resta. Por lo tanto, en el ejemplo, ustedes tienen logaritmo en base 3 de x menos 5 sobre 9 menos 2x. Y es como si estuviéramos separando ese logaritmo 3 de x menos 5 menos logaritmo 3 de 9 menos 2x. Trabajamos con el logaritmo a de x elevado a la z, teniendo claro que la z la paso adelante y hago el logaritmo de a de x. Esto es para los que pertenecen a los números reales. Entonces, como ustedes ven en el ejemplo, dice el logaritmo natural de x al cuadrado. Sabemos que ese cuadrado lo pasamos adelante, es como si estuviéramos haciendo una resta del exponente, por eso me queda 2 logaritmo natural de x.
Y en el último, que es el cambio de bases, ¿cierto? Entonces tenemos logaritmo a de x es igual al logaritmo de b de x y logaritmo a de x. Debemos tener en cuenta el contexto del ejercicio, obviamente, para poder dar solución. En este caso tenemos un ejemplo de logaritmo 2 de 20, que es igual al logaritmo de 20 sobre logaritmo de 2. Entonces ahí estamos haciendo dos procesos en una misma propiedad. Bueno, acá hay un ejemplito pequeñito donde dice logaritmo 5 de x, teniendo claro pues que es como si estuviéramos diciendo que x es igual a 5 elevado al cuadrado y donde estamos dándole el valor inicial que sería 25. Aquí tenemos otro ejercicio que este es similar al que ustedes tienen en la tarea, en donde tenemos una ecuación logarítmica, donde tenemos un logaritmo antes del igual y uno después del igual, donde me dicen logaritmo de x más 3 es igual a 1 más logaritmo de x menos 1, y empezamos a aplicar nuestra primera propiedad, ¿cierto? Entonces ahí ponemos logaritmo de x más 3 sobre logaritmo de x menos 1 igual a 1. Es la primera parte que nosotros hacemos, logaritmo en base 10. Por eso aquí me queda x más 3 sobre x menos 1 igual a 10 elevado a la 1. Trabajo con la parte separados, ¿cierto? X más 3 igual a 10 elevado a la 1 de x menos 1. Y empiezo a hacer el reemplazo como de esta, de esa base, por eso me queda x más 3 igual a 10x menos 10. O sea, 10 por una 10x, perdón, 10 por x, 10x menos 10 por una 10. Y hacemos el proceso de letras a un lado, números al otro, por eso tengo esa x menos 10x porque está antes del igual sumando, pasa después del igual a restar. Y me quedaría menos 10 menos 3x. Hacemos parte matemática, menos 9x igual a menos 13, ese 9 está multiplicando, lo paso a dividir, hago operación matemática, ¿cierto? Y me quedaría 13 sobre 9, menos 13 sobre menos 9. Ahora bien, dentro de nuestros ejercicios nos dan un estilo de ejercicio con un logaritmo y al frente nos dan uno con un exponente. Recuerden que ellos no los mezclan y que algunos ejercicios, algunos estudiantes han hecho muy bien de resolver la primera parte separada, ¿cierto? Y hacen parte gráfica y luego la segunda. Este ejercicio, una de las dos partes puede hacer la parte gráfica. No hay necesidad que le hagan las dos, pues por en la cantidad de gráficas que va a tener el ejercicio. En este caso tenemos logaritmo 5 de 3x más 2 menos logaritmo 5 de 5x menos 20 igual a 0. Entonces vamos a empezar a organizar nuestra primera propiedad. Por eso ustedes ven ese logaritmo de 5 en el paréntesis que trabaja en la parte superior ese 3x más 2 y en la parte inferior que trabaja con el 5x menos 20 porque tienen la misma base, ¿cierto? Y continúan igual a 0. Es el logaritmo 5, por eso 5 elevado a la 0, que ustedes tienen ahí de acuerdo a la propiedad, y que recordemos que todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, por eso les aparece ese 3x más 2 sobre 5x menos 20 igual a 1. Y ahí aplicamos nuestra siguiente propiedad, que es trabajarlos por separado, ¿cierto? Ese señor 3x más 2 continúa en su puesto, ese 5x menos 20 está dividiendo, lo paso al otro lado del 1 a multiplicar, que esto ya es parte matemática, por eso me queda 3x más 2 igual a 5, 1 por 5x me da 5x menos 20 por 1, pues 20, letras a un lado, números al otro, por eso me queda 20, bueno, 2 más 20 igual a 5x menos 3x. Recordemos que la idea es que la variable
es decir, la letrica me debe quedar positiva, no me puede quedar negativa. Por eso me queda 22 igual a 2x, que ese 2 está multiplicando, debe pasar a dividir. Y en este ejercicio me quedaría 11 igual a x. Profe, ¿pasa algo que el 11 me quede antes del igual? No pasa nada. Recuerden que lo que debemos tener en cuenta es que la variable debe quedar positiva. Quiere decir que en esta primera parte yo apliqué todo lo que es logaritmo. Y ya ahí sí me puedo ir a aplicar las propiedades de la parte exponencial. Entonces, en la parte exponencial, mire que tenemos un ejercicio que dice 27 elevado a la x por 3 elevado a la 2x menos 1 igual a 3. Y que empezamos a revisar lo que son múltiplos. En este caso tengo a 3 elevado a la 3 de x, porque recuerden que 3 veces multiplicado el 3, pues me va a dar 27. Y que empiezo a jugar con todo lo que son los exponentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo dos bases iguales con exponente diferente, por eso me queda 3, que va a sumar a 3x más 2x menos 1 igual a 3. Que opero lo que son letras aparte y números aparte, por eso me queda 3 elevado a la 5x menos 1 igual a 3. Y que empiezo a trabajar con ese exponente, que ese exponente es 5x menos 1 igual a 1, y que ese señor 5x es igual a 1 más 1, y que ese 5x es igual a 2, y que si yo organizo mi variable, me va a quedar 2 quintos o 0,4. Preferiblemente en el trabajo que lo dejen como 2 quintos. ¿Listo? Bueno, estos son exponenciales y la parte logarítmica. Profe, es mucha información en una sola parte. Sí, claro, hay muchas propiedades que ustedes deben de abordar. Yo estoy tratando de adelantar la parte teórica para ahorita escuchar y escuchar las dudas que ustedes tienen, porque yo sé que algunos estudiantes ya han hecho ejercicios y obviamente tienen dudas, y este encuentro es para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Entonces, voy a tardarme en tal vez 5 o 10 minuticos explicando la última parte, y ya doy paso a que ustedes puedan hacer sus preguntas. Esa parte que expliqué ahorita hace referencia al ejercicio 3, y vamos a pasar a algo que se va a llamar función cuadrática, que es lo que vamos a trabajar en el ejercicio 4. Debemos tener en cuenta la concavidad de la gráfica, qué gráficas que me pueden dar hacia el sentido positivo como hacia el sentido negativo, que normalmente se identifica porque va acompañado del coeficiente x al cuadrado, que dependiendo de esa gráfica podemos identificar o podemos trabajar con algo que se llama la ecuación cuadrática, que esa ecuación cuadrática, si ustedes miran lo que tienen ahí en la pantalla donde dice ax al cuadrado más bx más c, hace parte de una ecuación, y que esa ecuación tiene un valor en A, un valor en B y un valor en C, ¿cierto? Que lo que identificamos con esto es sacar el valor de las raíces tanto para el valor de la x1 y x2, que la fórmula de la ecuación cuadrática es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto, profe? Aquí hay algo de álgebra de lo que se vio por allá en el colegio. Sí, aquí hay cositas que se pueden aplicar, ¿cierto? Que dependiendo de la ubicación de la gráfica, pues sabemos cuántas raíces va a tener, si va a tener una, si va a tener dos raíces, y que también cuando encontremos lo que son las raíces, podemos encontrar el vértice, que la ecuación del vértice es la que ustedes están viendo en la pantalla, que dice que menos b sobre 2 por a, ¿cierto? Coma c, porque en algunos casos hay valor de c, en otros no, en otros sí se puede aplicar completa, coma c menos b al cuadrado sobre 4a, que eso es para saber exactamente el puntico, como lo muestra la gráfica, dónde está exactamente el vértice de donde arranca nuestra gráfica.
que cada una de estos vértices tiene una especificación o una observación, si está mayor a cero, si está menor a cero, pero digamos que ya esa es parte de las gráficas. Aquí vamos a tener un ejemplo en donde dice que y es igual a x al cuadrado menos 4x más 5, teniendo claro que ese x al cuadrado, al no tener un número, asumimos que es 1. En el b debemos de respetar el signo, por eso me queda menos 4, y en c sabemos que el valor es 5. En este momento solamente vamos a reemplazar para saber cuáles son los vértices de ese gráfico. Entonces sabemos que es menos b sería menos 4, que ustedes lo pueden ver en donde dice, en este punto está el vértice, que es la parte amarilla, por eso me queda menos 4 sobre 2 por 1, 5, menos 4 elevado al cuadrado sobre 4 por 1. Hacemos parte matemática y al hacer la parte matemática, ejemplo, en la primera parte, 2 por 1, 2, entonces menos 4 sobre 2, menos y menos me da positivo, 4 dividido en 2, 2, por eso me da 2, y hacemos el mismo proceso en el otro y por eso me queda 1. Aquí en esta parte solamente con esos valores saqué algo que se llama el vértice, pero si yo quiero hacer mi parte matemática como tal, pues empiezo a emplear mi fórmula como tal, de menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Hago el reemplazo de mis valores y aquí voy a obtener las raíces de mi ejercicio. En este caso, miren lo que gráficamente tengo una parábola que va hacia el sentido positivo, que tiene un vértice de 2, ¿cierto? Que si ustedes miran la parte de los ejercicios, yo puedo hacer variar ese valor de la X, también lo puedo hacer matemáticamente variando el valor de la X para hacer la parte gráfica. ¿De qué depende lo que me pida el ejercicio? Si el ejercicio me está pidiendo las raíces, pues ya sé que tengo que hacer, emplear la gráfica de la ecuación cuadrática, perdón, la ecuación cuadrática y hacer la parte matemática. Si me está pidiendo los vértices, pues aplico la fórmula de los vértices, o si me está pidiendo parte solamente gráfica, pues simplemente varío el valor de las X para obtener una gráfica como tal. Aquí tenemos un ejercicio que, mire que empieza con parte de exponentes y va a terminar con parte cuadrática. En este caso tenemos el ejercicio de 7 elevado a la 2x y otra vez elevado a la 3x más 1 sobre 343 elevado a la 5x igual a 49 elevado a la 6x al cuadrado menos 4. Empezamos a mirar lo que son múltiplos, por eso ustedes ven que queda la parte superior igual y la parte inferior, que es el 7, por eso aparece 7 elevado a la 3, que multiplica ese 5x. Igual, podemos observar después del igual ese 49, por eso me queda 7 elevado al cuadrado y los exponentes quedan igual. Ya cuando todos los señores están hablando lo mismo, es decir, tengo las mismas bases, pues sí puedo empezar a emplear las propiedades que me dicen, bueno, tengo las mismas bases, pues empiece a reducir su ejercicio. Por eso me queda 7 elevado a la 3 por 2, 6x al cuadrado, más 2x, ¿cierto? En esa primera parte, sobre 7 elevado a la 15x, y este es igual a 7 elevado a la 12x al cuadrado menos 8. Si nosotros hacemos y trabajamos con eso, que es lo que ustedes ven en la segunda columna, ¿cierto? Estamos hablando de que tenemos una misma base y vamos a trabajar con los exponentes. Por eso ustedes ven que queda 6x al cuadrado menos 13x igual a 12x al cuadrado menos 8. Trabajamos letras a un lado, números al otro. Al hacer reducción, ¿cierto? Me quedaría menos 6x al cuadrado más 13x menos 8 igual a 0. En este ejercicio, mire que he trabajado solamente tres propiedades de la parte exponencial.
pero como nos están viendo ya las raíces y todo como tal, pues debo de hacer la aplicación de la cuadrática y empiezo a decir que ese menos b va a ser 13, que ese b al cuadrado es 13 al cuadrado, que esa a es 6 y que esa c va a ser menos 8. Entonces, al hacer la parte matemática, empezamos a reemplazar menos 13 más menos raíz cuadrada de 13 al cuadrado, menos 4 que multiplica 6 y multiplica menos 8, sobre 2 por 6. Empiezo a hacer reducción, ¿cierto? Que ya eso es parte matemática. Y aquí puedo encontrar las dos raíces, que una es 1/2 y que la otra es menos 8/3. Mire que es más fácil trabajar con fracción que con decimal. Aquí pues hay otro ejercicio exactamente igual, es un ejercicio en donde se aplican las propiedades y finaliza con algo que se llama una cuadrática. Sin embargo, en los ejercicios que ustedes tienen en el punto 4, tienen directamente la aplicación de la cuadrática. No tienen que hacer este proceso de propiedad exponencial, simplemente es un ejemplo pues para que ustedes se den cuenta que de la parte exponencial o desde otros procesos podemos llegar también a la ecuación cuadrática. En el ejercicio de ustedes ya simplemente les piden sacar una ecuación cuadrática como tal directamente, hacer proceso matemático y encontrar las dos raíces. Entonces, por acá tenemos un ejemplo que nos dice 2x al cuadrado menos x menos 6. Sabemos quién es A, que es 2, B, que es menos 1, C, que es menos 6. Hacemos proceso matemático, encontramos las dos raíces. Y luego me dicen que saque los vértices y los vértices pues ya los podemos sacar con respecto a los datos que tengo y tengo los dos valores por donde nos va a cruzar nuestra gráfica. ¿Listo? En el ejercicio 5, pues que aquí no voy a abordar mucho, pero que normalmente en los ejercicios que ustedes tienen, un tip principal es que ustedes por favor hagan la parte gráfica, ¿cierto? Porque la parte gráfica habla mucho. En este caso dice, se requiere cercar un terreno rectangular en el que el largo supera 25 metros de ancho. Si la diagonal del terreno es 125 metros, determine cuántos metros de valla se requiere para cercar el terreno. Entonces, primero sabemos, hacemos nuestro cercado, hacemos la parte del terreno rectangular, empezamos a identificar cuáles son las variables, por eso ustedes tienen un x igual a ancho porque no lo conozco, y tengo un x más 25 que son un valor que me están dando y que debo de empezar a emplear. Cuando ya tengo esos valores, entonces empiezo a aplicar en este caso, mire que estoy aplicando el teorema de Pitágoras, estoy aplicando algo que se llama factorización en este ejercicio para encontrar un valor. Que eso no quiere decir que todos los ejercicios vayan a tener este mismo proceso de Pitágoras y luego factorización. Que usted debe de leer el ejercicio y normalmente nosotros lo leemos de adelante hacia atrás y obviamente pues no vamos a identificar muchas cositas que nos pide el ejercicio. Sin embargo, si ustedes hacen nuevamente la lectura de su problema de atrás hacia adelante, van a empezar a identificar qué valores tienen y qué valores no tienen. En el caso de por ahí hay un ejercicio del punto 5, que es un cilindro, es importante hacer la parte del cilindro y tener en cuenta la fórmula de la circunferencia. Profe, eso ya es geometría. Sí, hay algunas cositas que debemos de recordar de la parte geométrica, ¿cierto? Cuando se veía eh, parte gráfica para poder saber cuáles son los procesos que nosotros vamos a desarrollar. Hasta aquí es un backup de los ejercicios del 1 alguito del 5. Mañana mis compañeros van a trabajar todo lo que se llaman las funciones a trozos, que hay similar cositas de lo que ustedes tienen aquí, más la parte de ejercicios. Ahora sí, permítanme, voy a salirme de este lado, quiero escucharlos, quiero saber qué dudas hay de los ejercicios, si han recibido algunos la realimentación o no dentro de
del foro. Recordemos que en el foro yo normalmente hago realimentación sobre las 6 de la tarde, de 6 más o menos a 9. Estoy haciendo la realimentación de todo el proceso. Normalmente les hago algunas observaciones dentro del mismo documento y les reenvío el mismo documento que usted me envió. Simplemente las observaciones, ajustes, lo que usted debe cuadrar, va en un color diferente al que usted me envió. Entonces, no sé, los escucho. Cuéntenme cómo nos ha ido con los ejercicios, qué dudas hay. Están muy callados. Los escucho, si han sido fáciles los ejercicios. ¿Me escuchan? Callados, callados. Cuéntenme. Ahí pueden habilitar su micrófono porque está disponible para que ustedes puedan hacer preguntas. Tutora, para lo del video que se debe hacer en el punto 5, hay que, digamos, que uno haga una presentación y también como, digamos, lo que tú hiciste, que salía como, bueno, el tema del lote y eso, la figura que a uno le aparece ahí, como explicándola. Correcto. Si ustedes hacen el ejercicio normalmente y en el ejercicio, pues la idea es que usted me puede presentar el documento, el mismo documento Word que ustedes han desarrollado. La idea es que en la primera parte, obviamente ustedes hagan la presentación. em, no recuerdo si en este primer video les pide a ustedes que muestren la cédula. En algunos sí piden que muestren la cédula y quién es, pues para la verificación. Y posteriormente ya ustedes empiezan a contar el ejercicio. Entonces, el ejercicio dice tal cosa, yo lo desarrollé de la siguiente manera. Y entonces empiezan a hablar y a contarme qué fue lo que hicieron en el ejercicio. Ejemplo, aquí tengo el ejercicio B, se me ocurre. Leen primero el ejercicio, la idea es que ustedes tengan en el espacio del video la cámara encendida para que el video quede con todo lo que está pidiendo la rúbrica. Ustedes leen su ejercicio y pasan posteriormente a explicar qué hicieron en cada uno de los pasos hasta encontrar la respuesta final y si la pueden graficar, pues hay gráfica. Hay otros ejercicios en donde es más fácil hacer la parte gráfica, ¿cierto? Para entender, que era lo que yo les hablaba del cilindro, para entender la parte del rectángulo, de cómo se saca el área y ya ahí pues hacer la respectiva explicación que ustedes necesitan hacer. O sea, que si Mm, te lo podemos enviar primero y ya sabiendo que nos quedó bien, te enviamos, o sea, podemos hacer el video, ¿verdad? Sí, claro, la idea es eso, que ustedes me compartan el ejercicio en el foro, yo les hago las respectivas revisiones y observaciones y hacen el ejercicio de su grabación y si está entre los tiempos, hay algunos estudiantes que me han compartido el enlace dentro del mismo foro y pues digamos que ahí mismo les he hecho la observación para que ya cuando tengan el trabajo, pues simplemente peguen el enlace dentro del trabajo, porque pues cuando ustedes entregan el documento, nosotros descargamos documento por documento y hacemos la respectiva verificación. Por eso, algunos estudiantes que hacían la pregunta de por qué me aparece no he entregado y me aparece en rojo, es porque esa tarea no se ha cerrado. Cuando la tarea no se ha cerrado, les aparece en rojito y nosotros, después de que ustedes se entregan, tenemos 8 días los profes para hacer el respectivo proceso de calificación y alimentación a la plataforma. ¿Oh? ¿Qué otra pregunta? Aprovechen este espacio si tienen su ejercicio, si llegaron hasta un punto en el ejercicio y quedaron varaditos o algo pasó en el ejercicio. Este es el espacio para que ustedes puedan preguntar, porque es obviamente solamente para el grupo de trabajo.
Era una pregunta. Digamos, a mí me tocó el ejercicio, yo escogí el ejercicio número A del- de la tabla del grupo número 4. Mm, Y en la fórmula, digamos, dice lo de bx es igual a menos b sobre 2a. Digamos, en lo de menos b, a mí me tocaría colocar la raíz, o sea, menos raíz 2, o no eh, coloco la raíz ahí. ¿En cuál ejercicio? ¿En el 4? Sí, señora, el ejercicio A, que es el que tiene la raíz cuadrada. Ah, pero espérame. Me estás hablando del ejercicio, ya, menos, menos 2x al cuadrado más raíz cuadrada de 2x menos un cuarto, ¿sí? Sí, señora. Ah, ok. En ese, para sacar los vértices, sí necesitas trabajar con la raíz. ¿Listo? En ese sí trabajas casi todo el tiempo con la raíz. Y en la parte del la ecuación cuadrática también la debes de emplear. Hágale, tutora. Esa era mi pregunta. ¿Vale? Gracias. Bueno, preguntas, dudas. Cuéntame, Kevin. Profe, una pregunta. En el ejercicio 1 de la letra C, hay, el ejercicio dice que la función de x es 2 sobre x al cuadrado menos 25 Ujú. y yo al graficarlo me da una función algebraica y el dominio pues lo pude sacar, pero entonces el rango me tiene confundido porque el rango sería todos los números reales menos el cero. O sea, ¿eso así está bien? Te quedaría desde cero. Desde el rango te quedaría desde menos infinito Sí. hasta cero, unido con cero a infinito. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Vale. En el dominio sí debes de quedarte 5, 5 y menos 5, y en el rango sí te debe quedar desde infinito a cero y de cero a infinito. Te debe dar una gráfica eh, como separada, Sí, para que sí, me sí, señora. entiendas. Ujú. Gracias. Dale, algo así como está ahí evidenciando. Sí, pero, o sea, a mí me quedó la duda. Entonces, o sea, ¿estaría mal escrito si pongo todos los números reales menos el cero? O... No, 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 lo puedes, no, no hay problema. Ah, Desde que ok. tú lo evidencies, mira que aquí lo dejamos evidenciado, no hay problema, Ok, listo, profe. Gracias. ¿vale? Ok. Bueno, entonces, chicos, recordemos que estos espacios son para que ustedes hagan preguntas, que ustedes me puedan mostrar su ejercicio o lo puedan compartir dentro del foro. Les he mandado información desde los foros, desde la plataforma interna, externa, bueno, por todos los medios. Aún hay algunos estudiantes que no han ingresado a dar a aceptar en condiciones, entonces por eso no han podido visualizar las tareas que están. Entonces los invito a que hagan esa revisión. En este momento ya la misma plataforma hizo el proceso de calificación del presaber, que ya ustedes deben de tener su nota ahí. Recordemos que para que esta nota nos fuera bien, tendríamos que sacar de 15 puntos hacia arriba, que si usted tuvo de 15 puntos hacia abajo, yo les di una oportunidad como para mejorar algunos. No sé si me dejen habilitar nuevamente, pero pues si alguno desea presentar nuevamente esa prueba y que quiera mejorar su promedio, pues me escribe a ver si podemos habilitar para que ustedes puedan presentar. La idea es que podamos obtener esos 350 puntos o 300, más de 300 puntos finalizando este curso y pues obviamente ahí ya eh, tendríamos superada este cálculo diferencial. Eh, Recuerden que los horarios de atención están por este medio de Teams. Yo estoy conectada normalmente desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.
de lunes a viernes. El sábado me conecto en algunas ocasiones de 9 a 10 de la mañana para algunos estudiantes que han solicitado ese espacio para aclarar dudas, pues porque en la semana trabajan. Y pues que tenemos los diferentes medios. Yo sé que hay algunos estudiantes que me escriben por WhatsApp para aclarar dudas, pero la universidad pues no nos admite ese proceso de WhatsApp como medio de verificación del acompañamiento de estudiantes. Entonces, por eso les escribo que hagamos el acompañamiento por el mismo Teams, pues para que nos quede el registro. ¿Listo? Bueno, en este momento son las 8:30. Cuento con 16, bueno, 15 asistentes. Eh, no veo manitos levantadas, entonces vamos a hacer el cierre, agradeciendo la asistencia del día de Profe, yo hoy. tengo una última pregunta. Claro, Paola, cuéntame. Sí. Es que yo todavía estoy perdida o sea, yo no he hecho el ejercicio 5, pero entonces Ujú. no, o sea, no sé cómo uno, o sea, cómo uno empieza haciendo ese ejercicio, o sea, sí, yo tengo la letra A, pero Sí. yo no sé, o sea, qué hay que hacer ahí en ese ejercicio. Bueno, entonces en ese ejercicio tú tienes varias preguntas, ¿cierto? Ese ejercicio creo que tienes 4 preguntas. Lo primero que tú tienes que identificar es que tienes los 100 metros, ¿cierto? Que te están pidiendo unos valores para cada 30, 10 y 50 metros. Que lo primero que tú tienes que mirar es el largo del rectángulo y recuerden que ahí te están dando un valor general que es el de los 100 métricos. Quiere decir que tú vas a tener que utilizar algunas fórmulas para sacar la parte del perímetro del cultivo, ¿cierto? ¿Cómo se saca un perímetro? Pues lo sacamos con una formulita, que es P es igual a 2 por el largo del rectángulo más el ancho del rectángulo. Que estos valores nos los están dando ahí, ¿cierto? Que nos están diciendo que es 100, es decir, que estoy hablando de que voy a trabajar con 50. Entonces, eh, permíteme y yo miro ver si puedo. Chu, chu, chu. Una pizquita para que tú arranques en el ejercicio. Entonces, este es tu ejercicio A, ¿cierto? Y dice, un agricultor tiene 100 metros de valla para encerrar un nuevo cultivo. Es similar al que yo ahorita hablé del rectángulo, ¿cierto? En la explicación, donde tiene una región rectangular para evitar que algunas gallinas de la finca ingresen y se eche a perder la plantación. Entonces, tienes varias preguntas. Lo inicial que tú debes saber es esta formulita, que es la que yo te estoy diciendo, donde estamos hablando del largo del rectángulo y estamos hablando del ancho, ¿cierto? Que si queremos representar esta región rectangular, entonces podríamos decir que el ancho está dado por 50 menos X. ¿Por qué 50? Pues porque estamos hablando de la mitad de lo del ancho. Y que esa área rectangular, pues ya sabemos que tenemos a esta X, que no sabemos el valor, y que aquí nos están dando el ancho de 50 menos X. Que esta formulita que yo tengo aquí es para sacar el área y que a partir de estos valores voy a sacar algo que se llama los vértices. Y que ahí hago el reemplazo de mis valores iniciales. Entonces, digamos que aquí tienes un inicio. ¿Qué es lo que primero debes de saber? La parte del ancho del cultivo, del largo del cultivo, perdón. La representación como tal del rectángulo, ¿cierto? Y ya las coordenadas para sacar nuestro vértice y de ahí ya arranca tu ejercicio. De ahí para allá ya es parte matemática. ¿Listo? O sea que con esa fórmula que tú tienes puedo iniciar, ahí puedo Sí, empezar claro. a... Ok, Ahí ya puedes arrancar con esta primera parte. ok, vale, tutora, gracias. Bueno. Mañana en la parte de la web conference, los que puedan asistir, háganlo. Mañana
les van a brindar desde el programa unos test para identificar las problemáticas, porque todos los problemas se abordan diferente, ¿cierto? Algunos piden velocidad, otros están pidiendo altura, otros están pidiendo tiempo, otros están pidiendo movimientos. Digamos que en estos ejercicios se aplican eh, diferentes cositas. Ejemplo, eh, la fórmula que te estaba diciendo ahorita para poder hallar la parte del terreno. En el otro ejercicio deben de aplicar la función cuadrática. Entonces, en otro ejercicio, casi la mayor parte de los ejercicios deben de aplicar función cuadrática. Si no estoy mal, en el primero es el único que no. En el primero y en el cuarto tienen fórmula diferente, porque pues ahí va combinado de alguito de cositas que debemos de ver y de repasar de fórmulas. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces ahora sí, hago el cierre. Muchas gracias por la asistencia. Espero que estos espacios de CIPA los aprovechemos para las preguntas. Trato de abordar todo lo que han desarrollado en las tres web conferences que han realizado. Ya la primera que fue con respecto a dominio rango, la segunda que fue la que ustedes, similar a la que trabajamos de funciones implícitas y explícitas, y la que van a trabajar mañana que se llama funciones a trozos, y pues ya el desarrollo de su trabajo. Recordemos que hasta el 25 hago proceso de realimentación y pues que ya el otro encuentro que tengamos es ya cuando iniciemos nuestra unidad 2. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una feliz noche y quedo atenta por los diferentes medios, ¿vale? Bueno, Muchas profesora, ya. gracias, tutora. Bueno, que estén muy bien, feliz noche. Gracias, si quieren. Vale, hasta luego, que estén bien, bendiciones. Buenas noches. Hasta luego, noche, feliz profesora. noche. Feliz noche, que estén bien. Bueno, vamos a detener la grabación.